Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días para algunos que estéis conectados en Latinoamérica. Vamos a comenzar el webinar de cómo el Big Data transforma el negocio de la gestión de flotas. Mi nombre es Agustín Alarcón Ortiz, soy responsable de producto en el área global de IoT de Telefónica y estoy con Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, como dice Agustín, para todas las audiencias. Yo soy Marta García Moreno, del equipo de producto de Luca y en concreto estoy trabajando en el producto de Luca Fleet. Después de la presentación y la demo habrá un turno de preguntas y respuestas para aquellos que tengáis alguna duda. Vale, pues vamos a comenzar a compartir la presentación. Vale, pues bueno, como hemos comentado, el webinar de hoy va basado sobre cómo el Big Data transforma el negocio de la gestión de flotas y el producto que hemos desarrollado desde Telefónica que se llama Luca Fleet. Antes de comenzar, bueno, pues poner un poco en contexto por qué Telefónica ha desarrollado este producto, comentar que bueno, los servicios de IoT son servicios que generan una cantidad de información gigante. De hecho, es un poco el objetivo del IoT, ¿no? Que es el Internet of Things, el conectar dispositivos o cosas para que envíen información, que si además nos vamos al sector del automovilístico y de gestión de flotas, este hecho es aún más relevante porque los vehículos generan mucha más información que un dispositivo normal. Estamos hablando que son dispositivos que están en movimiento, son dispositivos que tienen muchísima información porque tienen una cantidad de sensores y de información, porque al final son casi como ordenadores en movimiento. Sí. Y entonces toda esa información es importantísima tenerla monitorizada. También nosotros desde Telefónica llevamos comercializando este tipo de soluciones desde hace más de 20 años, o sea, tenemos bastante experiencia en este sector y creemos que en este momento, con las capacidades que tenemos de analítica, es un sector en el que es fundamental que toda esa información que estamos generando en los vehículos y que estamos ofreciendo a nuestros clientes, pues la podamos procesar, analizar y devolver pues, con más valor a nuestros clientes. Antes de empezar a hablar de la solución en sí, de Luca Fleet, comentar un poco cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra solución de gestión de flotas. Es una solución que permite a nuestros usuarios tener muchísima información sobre sus vehículos y su flota y sobre ella, ¿no? Pues crear, digamos, ciertos reportes y ciertas alarmas, ¿no? Las grandes fuentes de información que tenemos en esta solución son, por un lado, el posicionamiento GPS. Esto nos permite ver dónde están todos nuestros vehículos en un momento dado, de dónde han estado, a qué velocidad van. También, gracias al acelerómetro que tenemos en el dispositivo, pues podemos ver cómo se están moviendo, si tienen acelerones, frenazos, giros bruscos, pero un poco cómo se está conduciendo ese vehículo. También podríamos reconstruir accidentes en caso de haber algún golpe mayor. Como el dispositivo que conectamos en los vehículos está conectado al puerto OBD, que es el puerto de diagnóstico que está dentro del vehículo, tenemos información del ordenador de a bordo, de todos los ordenadores de a bordo, ¿vale? Porque a día de hoy pues, los vehículos tienen bastantes ordenadores de a bordo y están sensorizados todos los componentes y tenemos toda esa información, somos capaces de leerla y de enviarla a nuestra plataforma. Y además permitimos a nuestros usuarios meter un cuarto input, podríamos decir, que son sus puntos de interés, ¿no? Además de los puntos de interés que podamos meter nosotros genéricos, como pueden ser gasolineras, hoteles y demás, depende de la industria. Cada cliente tiene sus propias geocercas, sus propios puntos de interés, como pueden ser sus oficinas, la localización de sus clientes, los talleres donde llevan los vehículos, para a raíz de esa información y con el resto de información de posicionamiento, pues poder tener reportes más ricos y tener una información enriquecida, ¿no? Lo que permitimos con esos 4, digamos, pilares de información es, pues, aparte de visualizarlo por la web, como veremos más adelante, pues, la generación de alarmas, ¿vale? Definir eventos a raíz de estos cuatro fuentes de información que te interesa que
que se te avise, un ejemplo fácil para entenderlo. Pues oye, quieres que te avise cada vez que un vehículo abandona la geocerca de tus oficinas, ¿vale? Para saber a qué hora comienza cada vehículo su jornada laboral, ¿no? O que me salte una alarma si un vehículo fuera de jornada laboral, horario laboral, perdona, sale de mis instalaciones, ¿no? Cuando debería ser pues, un hecho que no debería ocurrir. Aparte de estas alarmas, pues también te permite generar todo tipo de reportes, ¿vale? Con toda esta información de una manera bastante flexible, porque el usuario puede descargarse los reportes que vienen predefinidos en la plataforma, que son muchísimos y de todos los tipos. Se los puede descargar, puede manipularlos, adaptarlos a sus necesidades y volver a subirlos a la plataforma para que se vayan, digamos, cargando con los datos de los vehículos. Por eso es una solución bastante modular, porque permite al usuario elegir qué información quiere tener. Puedes tener solo una solución más simple y solo tener posicionamiento, o una solución más compleja con posicionamiento, acelerómetro y datos de motor. Además, es muy flexible porque permitimos al usuario pues, adaptar los reportes y las alarmas a sus necesidades. Dicho esto, y para ver un poco por qué Telefónica se ha embarcado y ha desarrollado este producto LucaFleet, ver un poco cuál ha sido la evolución en esta industria, en la que, como he dicho, llevamos más de 20 años comercializando este tipo de soluciones, pues podemos ver que es la solución de IoT más madura, pero a su vez pues, ha estado en constante progreso. Ha estado en constante progreso por dos factores. El primero, por la tecnología de acceso celular, que cada vez ha ido permitiendo enviar más información, que al principio pues, solo se mandase la localización y ahora pues podamos mandar todo tipo de información desde el vehículo, a también cómo ha ido evolucionando tecnológicamente los vehículos, ¿no? Que cada vez están más informatizados, si se puede decir, y tenemos más información que leer o que nos aportan para poder compartirla en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con soluciones de posicionamiento muy básicas, sobre todo posicionamiento bajo demanda, básicamente para temas de monitorización en caso de robos. Cuando las tecnologías nos permitieron enviar un poquito más de información, pues se enviaba continuamente la localización y pues te permitía ver las rutas, soluciones de optimización de rutas. Cuando la tecnología de acceso nos permite enviar un poco más de información y además los vehículos pues comienzan a tener estos puertos de diagnóstico en el que nos permite fácilmente leer la información del consumo de combustible, el nivel de batería, somos capaces de enviar esa información y que un gestor de flotas pues, pueda de manera centralizada gestionar y poder monitorizar cómo están siendo tratados sus coches, qué consumo están teniendo y demás. Y luego ya la última evolución, podríamos decir, que es el tema de los objetivos de conducción, que ya pasamos del vehículo a además monitorizar al conductor, ¿no? Que es al final quien va a hacer uso del vehículo y quien puede hacer un uso malo, un uso mejor o un uso óptimo de ese vehículo para que haya un consumo de combustible menor, que el coche sea tratado mejor y, por tanto, el mantenimiento más barato. Y la siguiente evolución, que es en la que estamos ahora mismo, es la analítica. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo hemos hecho ha sido un análisis de la información muy individualizada de cada vehículo y cada conductor, ¿no? Y ahora lo que nosotros vamos a aportar, que veremos más adelante en profundidad cuando hablemos de LucaFleet y en la demo, es ver toda esta información agregada, ¿vale? De todos los vehículos, de todos los conductores, para realmente procesarla, analizarla y devolvérsela al cliente, ¿no? Devolverle al cliente pues, valor en esa información que ya tiene, pero que a día de hoy pues, no es capaz de explotar de manera óptima, ¿no? Entonces, podemos decir que hasta ahora es en lo que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, desde Telefónica, que es nuestra actual oferta, y gracias a LucaFleet pues cubrimos lo que es la evolución natural de este tipo de soluciones, que es la analítica. Como ha comentado Agustín, LucaFleet lo que pretende es hacer uso de todos los datos que se generan desde la solución IoT hasta proveer una capa de Big Data y analítica avanzada para devolverle ese valor al cliente en forma de insights o información visual que luego el cliente puede utilizar en su propio beneficio
para optimizar tanto la eficiencia como la productividad de su empresa, así como la seguridad de sus propios empleados. Entonces, ¿a qué compañías podemos ayudar desde Luca Fleet? Pues dentro de la gestión de flotas hay 4 casos que ahora vamos a comentar, pero no son los únicos. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, una empresa de alquiler de coches, una empresa de rentacar a usuarios finales. Le interesa muchísimo ver cuáles han sido las rutas más transitadas cuando sus vehículos han estado alquilados. En primer lugar, pues si tiene que poner más oficinas en una zona, por si ve que ciertos vehículos, en su mayoría, pasan por unas gasolineras, restaurantes, es decir, por puntos de interés con los que puede llegar a un acuerdo. Y también interesa de manera especial que sus vehículos estén disponibles para alquilar el mayor tiempo posible y sobre todo alquilados, ¿no? Pero que no se pierda tiempo en procesos internos de indisponibilidad como en garajes, en lavados, etcétera. Todo esto también somos capaces de contabilizarlo y ofrecérselo al cliente dándole un valor visual que de otra manera no sería capaz de tener. Por otro lado, las empresas de leasing son empresas también de alquiler de vehículos, pero desde otra perspectiva. El alquiler es mucho más largo y lo que les interesa a estas empresas, puesto que son ellas las que pagan el mantenimiento de los vehículos alquilados, también es el ver por qué puntos de interés se mueven principalmente sus vehículos y qué uso se hace de esos vehículos. Les interesa saber a qué talleres de mantenimiento principalmente acuden sus vehículos, puesto que como ellos van a pagar el coste, pueden llegar a un acuerdo y beneficiarse de descuentos y mayores usuarios. Otro tipo de empresas a los que Luca Fleet también beneficia y ayuda son aquellas relacionadas con la logística y distribución. Son empresas de paquetería, de distribución de mercancía, pensemos en alimentación, ropa, etcétera. Aquí la perspectiva y el objetivo es un poco distinto. Luca Fleet puede ayudar dándoles visiones de cómo sus vehículos conducen, cómo pueden mejorar la seguridad, cómo pueden acortar sus trayectos, cómo pueden consumir menos y también ofreciéndoles pautas para un mantenimiento inteligente. Por último, como ejemplos principales donde Luca puede ayudar están las empresas de mantenimientos, es decir, flotas de vehículos donde se atienden averías o se hacen operaciones de infraestructuras dentro de unas redes, etc. Aquí también es muy interesante para este tipo de negocio disminuir las emisiones de CO2 a la vez que se consume menos combustible y se maximiza, se mejora la forma de conducción de los conductores. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Vamos a ver un poco cómo funciona. Bueno, pues antes de entrar en la demo de Luca Fleet, explicaros cómo funciona cómo funciona nuestra solución de gestión de flotas sobre la que hemos desarrollado Luca Fleet. Nuestra solución se compone de 3 componentes principalmente. Uno es la conectividad, una SIM de Telefónica que está gestionada por nuestra plataforma global de Smart M2M de conectividad gestionada, que nos permite en todo momento gestionar remotamente la conectividad de esa SIM y esa SIM, permitiéndonos activarla, desactivarla, activar la conectividad, desactivarla, limitar el volumen de datos que puede consumir para evitar fraude o que alguien pueda sacar la tarjeta del dispositivo e intente utilizarla para conectarse a sitios que no se debe. Esta SIM está embebida en el proceso de fabricación del dispositivo. Es un dispositivo que cuenta con una antena GPS para la localización, con una antena GPRS para las comunicaciones celulares, con un acelerómetro de 3 ejes para identificar esos movimientos que hemos dicho. Estamos hablando de acelerones, frenazos, giros bruscos, y que tiene un puerto iOX que permite conectar una variedad muy amplia de accesorios. Estamos hablando de identificador de conductor, de sensor de apertura de puertas, de sensor de frío-humedad, para ajustarnos a todas las necesidades de nuestros clientes. Este dispositivo va conectado al puerto OBD, como habíamos dicho anteriormente, es el puerto de diagnóstico que existe en todos los vehículos
dentro del habitáculo del conductor. Es para que os hagáis una idea, el puerto donde cuando llevamos el vehículo al taller conectan el Scan Tool para pues ver todos los parámetros y todos los valores del vehículo, si ha saltado alguna alerta. Pues nosotros hemos conectado el dispositivo a ese puerto y somos capaces de enviar en tiempo real toda esta información. Cuando hablamos, y aquí sí que me gustaría un poco hacer un pequeño zoom, cuando hablamos de datos de motor nos referimos a todos los datos que el ordenador de a bordo está transmitiendo, ¿vale?, entre los diferentes ordenadores de a bordo, entre la pantalla. Estamos hablando de nivel de combustible en el tanque, consumo de combustible, nivel de batería. Estamos hablando de cualquier sensor que exista en el vehículo, de mecánica o de cualquier otro componente. Nosotros somos capaces de leerlo por este puerto de diagnóstico y lo estamos enviando continuamente a lo que sería la tercera pata de la solución, que es la plataforma. La plataforma que está recibiendo toda esa información en bruto. Esto es importante también recalcarlo, porque no estamos enviando solo la información cada cierto tiempo, sino que el dispositivo envía la información siempre que es relevante. Y en la plataforma lo que hacemos es procesarla y permitir al usuario que acceda o bien vía web para ver dónde están todos sus dispositivos, todos sus vehículos en un mapa, donde puede ver toda esta información que estamos hablando de, que estamos recopilando, toda la información de consumo de combustible, toda la información de motor, todos los valores de parámetro. Aquí puede definir las alertas que hemos comentado al principio y además puede, pues lo que comentamos de los reportes, ¿no? Puede ver todos los reportes en real time, también se los puede descargar para modificarlos y volver a subirlos para que se vayan generando de esa manera. Y aparte del acceso web, pues tiene un acceso vía API para que toda esta misma información se pueda recuperar vía API para integrar con otros sistemas, ¿no? Esto es muy común en clientes grandes donde tienen grandes sistemas que requieren esta información telemática y no que una persona acceda al portal web, ¿no? A lo mejor, pues, por ejemplo, una empresa de rentacar les interesa conocer cuál es el nivel de carburante cuando un vehículo es devuelto. Pues automáticamente ellos, cuando un vehículo es devuelto y se cierra un contrato, automáticamente se le pide vía API a la plataforma cuál es el nivel de combustible, de manera que los contratos se puedan cerrar rápidamente. Esto es un ejemplo entre otros, ¿no? Y gracias a este acceso API, pues también hemos podido desde Luca Fleet adquirir toda esa información, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Luca? Se conecta a la plataforma del servicio de gestión de flotas de Telefónica a través del API, aunque también podríamos conectarnos a cualquier otra fuente de datos, ¿de acuerdo? Y lo que hace es recuperar ese volumen grandísimo de datos, los combinamos con variables externas, como pueden ser datos de temperatura, informaciones sobre los vehículos, cualquier otra información que sea necesaria para ajustar y combinar esa información. Y lo que hacemos ahí, lo que hacemos es almacenar esa información en plataformas de Big Data, agregamos, la información es anonimizada y, por supuesto, siempre con el consentimiento de la empresa cliente, mapeamos la información a mapas de carreteras, aplicamos algoritmos de Machine Learning, así como algunos algoritmos que hemos desarrollado en Telefónica, en la unidad de Luca, y todo ello para conseguir unos insights o unas estadísticas, conclusiones, predicciones sobre agregación de rutas, tiempos de fuera de servicio, comportamientos en conducción, consumo de combustible, mantenimiento inteligente, optimización de rutas, gestión de puntos de interés y gestión de huella de CO2. Para todo esto es muy importante disponer de plataformas Big Data específicas que permitan que den un performance muy bueno. Estamos hablando de billones y billones de datos generados cada día. Para tratar esos datos tenemos que dar una respuesta rápida. Todo ello lo hacemos con las plataformas de Big Data que tenemos en Telefónica. Pasemos a continuación a ver la demo de uno de los módulos de Luca Fleet, que es el módulo Rentacar. El módulo Rentacar es uno de los módulos que está
dirigido a las empresas de alquiler de vehículos, como veíamos al principio. Esta es la landing page o la página de entrada al servicio donde hemos recogido los KPIs principales que le interesan a una empresa de este estilo. En primer lugar, el tiempo medio en el que se encuentran alquilados sus vehículos dentro de un periodo de análisis, en concreto, en este caso, junio de 2017. El tiempo en porcentaje en el que los vehículos han estado alquilados. El objetivo es maximizar este tanto por ciento lo máximo posible, como es lógico. Y por otro lado, un KPI muy importante y relevante para este tipo de empresas es el tiempo de indisponibilidad, es decir, el tiempo en que los vehículos no están disponibles para ser alquilados, lo cual es lo que las empresas Rentacar intentan minimizar lo máximo posible. Y en este caso estaríamos hablando de un 15,58%. Los datos que estamos viendo aquí son datos simulados, pero pensemos en una empresa de Rentacar con sus vehículos a lo largo de México. Bueno, estamos haciendo un análisis simulado a lo largo del mes de junio. Podríamos elegir cualquier otro periodo temporal. El módulo de Luca Fleet Rentacar consta de dos partes, un análisis visual y un análisis cuantitativo. Entonces, vamos a ver el primero de ellos. Estamos viendo la península de Yucatán y aquí vemos las arterias principales por donde se han movido los vehículos de esta supuesta flota a lo largo del periodo de análisis, que como hemos dicho es junio de 2017. También estamos viendo cuáles son los puntos de interés por los que los vehículos han pasado o han parado en algún momento estando en alquiler. Por otro lado, vemos las oficinas con estos símbolos en morado, donde se encuentran situadas. Como primera conclusión, podemos decir que el cliente tiene situadas muy bien estratégicamente sus oficinas, puesto que se encuentran donde mayor volumen de tráfico hay, que es en la zona este de la península, donde la mayoría de los turistas llegan a los aeropuertos de esta zona. Las arterias siguen siendo importantes a lo largo de este a oeste de la península, también se concentran en un punto importante del oeste, donde también hay oficinas. Para ver algo un poco más detallado de qué es lo que hacen los coches de ciertas oficinas, tenemos unas herramientas de filtrado. Vamos a filtrar y vamos a ver solo los desplazamientos de los coches que se alquilaron en esta oficina, la oficina de Campeche, ¿de acuerdo? Estos movimientos, como es lógico, se producen en el oeste de la península, aunque también se van alargando al resto de la península. Sin embargo, aquellos coches que fueron alquilados en los aeropuertos de Cancún, que son la mayoría, se están desplazando sobre todo por la parte oeste, Playa del Carmen, etcétera, aunque también se extienden hacia el oeste, concentrándose sobre todo de la mitad hacia el este. Podemos también ver qué coches y qué caminos han seguido aquellos coches para llegar a algún punto de interés de los que vemos en nuestras rutas. Por ejemplo, vamos a ver qué caminos han seguido aquellos coches que pasaron o pararon por la península, por la pirámide de Chichén Itzá. Vemos que la gran mayoría vienen de la parte este, pero también vienen de Mérida hacia el centro de la península para parar a ese POI. El tema de los POIs es muy interesante de cara a una empresa Rentacar porque puede llegar a acuerdos con terceros. Es decir, si yo veo que la mayor parte de los coches alquilados en una oficina pasan al lado de una gasolinera, yo puedo ofrecer descuento a mis usuarios si repostan en esa gasolinera. Es una especie de negocio win-to-win, un acuerdo win-to-win que renta mucho a las empresas Rentacar. Otra información que es vital para las empresas Rentacar, como decíamos antes, es ver aquellos trayectos y cuantificar aquellos tiempos en los que los coches se están desplazando, pero no porque están alquilados, sino porque están en procesos internos. Estamos hablando de desplazamiento porque van a un garaje externo, porque hay tránsito entre oficinas. Estas son las rutas azules que vemos en la demo. Lo deseable es que estas rutas sean lo más cortas posibles
y que se concentren en los menores puntos posibles, porque al ser rutas más largas se pierde más tiempo, eso es una pérdida de dinero, al fin y al cabo. Entonces, estas rutas son las esperadas, sin embargo, esta ruta que observamos ya deja de tener las características deseadas. Entonces, este insight que le proporcionamos visualmente a la empresa le sirve para poner medios y hacer que esta ruta sea un poquito más corta, poniendo algún garaje intermedio o cualquier otra medida que la empresa considere oportuna. Puesto que esto es una métrica, el tiempo de fuera de servicio le interesa especialmente a las empresas Rentacar, hemos puesto números a todas estas causas y las hemos identificado. Vamos a seleccionar un área dentro de la península, seleccionando algunas de las oficinas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y tenemos en las gráficas centrales un desglose de tiempos de no disponible, o sea, de indisponibilidad, por día dentro del periodo seleccionado. En la gráfica central también vemos cuáles han sido las causas. Esto hay que decir que no hay ningún software, o sea, los datos en bruto que a nosotros nos llegan no nos dicen qué es lo que ha estado pasando. Esto está extraído con los algoritmos que hemos diseñado específicamente en Luca. Hemos visto que una de las causas de indisponibilidad, y hemos puesto números, es por estancia en garaje externo, por estar en transferencia entre oficinas, por estar en garajes internos, y vemos el total. También podemos seleccionar un periodo de días y vemos el desglose de las causas, ¿de acuerdo? En estos análisis hemos también detectado una causa que no se corresponde con ninguno de los casos de indisponibilidad esperados. Entonces, es un saco, que es una fuente, es un tiempo importante para la empresa, que la empresa no consigue identificar por qué fueron usados de esa manera esos vehículos. Entonces, el cuantificar estos tiempos nos ayuda a detectar posibles fraudes que se estén cometiendo con ellos. Por último, la gráfica en la parte inferior nos está mostrando la media de aquellos vehículos que más están cometiendo, que más tiempo de indisponibilidad han contabilizado a lo largo del periodo de análisis. Por ejemplo, este caso es especialmente señalable porque ha estado más de 30 horas a lo largo de todo el mes en indisponibilidad, lo cual esta información es muy valiosa para las empresas que puedan investigar. Por otro lado, en los indicadores que tenemos en la barra de la derecha, vemos un resumen de cuáles han sido los máximos por cada tipo de causa. Podemos sacar como conclusión que casi siempre se está gastando más tiempo en garaje externo que en garaje interno, lo cual puede hacer pensar a la empresa en aumentar su número de garajes internos frente a llevarlos a garajes externos. Esto es una solución, como digo, específicamente desarrollada en Telefónica, en la unidad de Luca, y que no contamos con otros datos que puedan dar este tipo de información, con lo cual es un valor diferencial frente a tener una solución únicamente de gestión de flotas. Sigamos con la presentación. Entonces, aquí hemos visto el módulo de Rentacar dentro de Luca Fleet, pero recordemos que tiene otros módulos. Estamos hablando del módulo de Driving Behavior, de comportamientos de conducción, que permite clasificar las rutas en función de cómo se ha conducido, de identificar áreas en las que ha habido más infracciones, en las que se ha cometido más acelerones o incluso que ha habido averías y accidentes. Por otro lado, hay un módulo de consumo de combustible que permite clasificar las rutas por las que se han movido los vehículos en función del consumo en función del combustible que se ha consumido, perdón, en función de los tipos de vehículos, etcétera. Por otro lado, hay un módulo de optimización de rutas que permite comparar los tiempos empleados en las rutas reales, o sea, lo que se ha tardado efectivamente, con un comparador externo para ver si nos estamos desviando mucho de lo esperado o no. Hay un módulo de mantenimiento inteligente que mediante técnicas descriptivas y predictivas permite detectar averías y hacer un balance de las averías obtenidas. Esto permite a las empresas adelantarse a los mantenimientos
para poder disminuir el número de averías y, por tanto, también de accidentes. Hay un módulo de gestión de puntos de interés, puesto que esto es de alto interés para algunas de los tipos de empresas que hemos visto antes. Y, por último, un módulo de gestión de huella de CO2, tracking de cuántas emisiones ha realizado la flota en función del periodo seleccionado, en función de los vehículos, etcétera. Y ya, bueno, ya como último, y antes de entrar en el periodo de preguntas, un poco hacer un resumen de cuáles son, por esta solución, cuáles son los beneficios para nuestros clientes. Creo que les hemos ido comentando todos, más o menos, pero para hacer un resumen rápido. Les permitimos incrementar la seguridad del conductor y de los activos que lleven. Esto, obviamente, es gracias a los hábitos de conducción, al coaching que se le puede ir haciendo al conductor para que conduzca de una manera más segura. Incrementa la productividad. Esto lo conseguimos porque somos capaces de que las rutas sean más óptimas, conseguir hacer los mismos trabajos con una flota menor. Obviamente tenemos reducción de costes. Esto es algo que normalmente estas soluciones normalmente tienen un ROI que simplemente con la reducción del consumo de combustible se justifica. También mejoramos la planificación de las tareas de mantenimiento. Esto, la verdad, es que es algo muy importante para los gestores de flotas, el poder saber en qué estado están tus vehículos, saber qué kilometraje tienen para poder ir balanceando, para poder ir de alguna manera planificando por adelantado cuándo tienen esos vehículos que pasar por taller para asegurarte que no están en paralelos muchos ni que están mucho tiempo fuera, pues ayudan a que además esa productividad se incremente, ¿no? También nos permite detectar intentos de fraude. Esto también es algo bastante común por el tema del combustible, al saber cuál es el nivel del tanque de combustible y cuál es el consumo real del vehículo, pues puedes identificar cuando algún conductor intenta hacer fraude, intenta, bueno, puedes echar con la tarjeta de gasolina de la empresa gasolina en un vehículo que no es de la flota. Y al final, como resumen, pues al final mejoras la eficiencia gracias a la optimización de rutas, a la optimización del uso de esos vehículos, a reducir el tiempo que están parados por tareas de mantenimiento y básicamente, bueno, pues estos son los beneficios que un cliente puede obtener a implementar una solución de este tipo. Creo que con esto podemos dar por concluido el webinar y la idea, bueno, es que ahora contestemos a todas las preguntas que hayáis ido realizando a lo largo del webinar. Vale, bueno, hay una pregunta de Ana García. Buenas tardes. Si el vehículo se encuentra dentro de un garaje, ¿podéis facilitar al cliente una alarma que permita detectar que podría existir una situación anómala? CarService, por ejemplo. A ver, el tema de los garajes es un tema complejo porque dependemos de que haya conectividad, ¿vale? Si no hay cobertura en el lugar, pues en ese momento no se puede enviar nada, pero sí que el dispositivo está en todo momento grabando lo que sucede. Si se desconecta, si el vehículo se mueve sin haber arrancado el motor. O sea, todo ese tipo de eventos sí que se guardan y en el momento que tenga cobertura el dispositivo se envía. Otra pregunta de Mónica Romero. ¿Todo lo que hacéis a la hora de optimizar caminos con el coche etc. lo hacéis con teoría de grafos o realmente no os es necesario? No, realmente no nos es necesario. Utilizamos tecnologías estándar por un lado, por otro lado, como hemos dicho, algoritmos diseñados internamente en Telefónica, pero no necesariamente nos basamos en teoría de grafos. Hola, buenas. ¿A quién dentro de la empresa de flotas va destinada la herramienta de Luca Fleet? Muchas gracias. Bueno, eso es una buena pregunta porque si bien es verdad que en la evolución que he contado al principio de este tipo de soluciones estaban sobre todo orientadas a los gestores de flotas, que son esas personas dentro de la organización que se encargan de llevar todo el tema de los contratos de los vehículos, del mantenimiento de los vehículos. Gracias a este tipo de herramientas
más inteligentes, como Luca Fleet, permite que muchas más personas de la organización les interese esta información. Estamos hablando de que en un rentacar le interesa al director de operaciones, al director comercial, que en una empresa de distribución le empieza a interesar al director de operaciones, al director comercial o al que lleva los contratos con las empresas subcontratadas. O sea, ya es una información tan rica que ya a muchas más áreas de la empresa les empieza a interesar. Nicolás García nos pregunta, hola, tengo una consulta sobre la conectividad APIs de la herramienta. ¿Es posible colgarse de cualquier sistema de flotas? Sí, es muy buena pregunta. Nosotros tenemos un API expuesto al que se puede conectar y nos podemos conectar nosotros a través de ese API para que nos ingesten datos o leer nosotros los datos, efectivamente. Pedro Alonso nos pregunta, de los modelos que habéis mencionado, Rentacar, Driving Behavior, etcétera, ¿cuáles son los que están disponibles actualmente? Tenemos varios pilotos en marcha y lo que pretendemos a lo largo de este año es productizar todos ellos. Otra duda de Raquel Crespo, ¿cuál es el número de coches que puede soportar el servicio? ¿Hay algún tipo de limitación? No, realmente no hay limitación porque las arquitecturas son escalables, son, como hemos dicho, arquitecturas Big Data y están preparadas para flotas de cualquier tipo de tamaño y estamos preparados para cualquier número de flotas. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no es así, creo que podemos dar por concluido el webinar. Nada, muchísimas gracias por atender. Espero que os haya parecido interesante. Si estáis interesados en profundizar, pues siempre os podéis poner en contacto con Telefónica y con el equipo de Luca. Y aquí estaremos para ayudaros y contestaros a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.